Amén, hermanitos. Amén. Vamos a dar por iniciada una palabra más, ¿verdad? En este día, hermanito. Vamos a disponer nuestro corazón para que sea Dios quien hable a nuestras vidas. Y dispón tu corazón, hermanito. Dice la Escritura en Apocalipsis. Apocalipsis dice, creo que es Apocalipsis 3:10. Yo estoy a la puerta, 3:20, perdón. Yo estoy a la puerta y llamo, ¿sí? Si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo. Amén. Entonces, la palabra de Dios, hermanito, dice que Dios es un caballero, hermanito, ¿sí? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces Dios es un caballero que nunca te va a obligar a que tú lo dejes entrar en tu vida y en tu corazón. Simplemente, brother, dice, toco la puerta como diciendo, te pido permiso. Y si tú dispones tu corazón a escuchar, brother, la voz de Dios, ¿sí? Y te dispones a dejarlo entrar en tu vida, de esa manera Él va a poder obrar en ti, hermanito. De otra manera, brother, Dios no puede hacer nada por ti. Porque como Él respeta, hermanito, su anhelo, brother, es transformar tu vida. Y su anhelo es que tú te hagas uno con Él. Pero si tú no tienes la disposición, hermanito, Dios no puede hacer nada. ¿Sí? Entonces se trata de tener una disposición. Amén. Amén. Te damos gracias, Padre, por este día, gracias por la vida que tú nos has prestado. Te pedimos que en esta mañana, Señor, hables a nuestras vidas y que a través de este impartimiento, Señor, de tu palabra, tú nos des la revelación conforme a tu voluntad, conforme a tus planes, y que hables a nuestras vidas, Señor, que esta enseñanza, esta palabra sea de edificación, Señor, sea de bendición. En tu tiempo y en tu momento de frutos en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Vamos a tocar un punto importante, hermanito, ¿verdad? Dice la Escritura en Juan capítulo 6:57, Jesucristo dijo, el que me come a mí, ¿sí? Vivirá. ¿Verdad? Entonces, Juan 6:57, el que me come a mí vivirá. Pero, hermano, mira, cuando Dios crea al hombre, dice la Escritura que lo formó del polvo de la tierra, ¿verdad? Ese es el primer componente, brother, que Dios utilizó. Después dice que en él depositó el aliento de vida, ¿sí? El espíritu. Ese es el segundo componente. Y al mezclarse, brother, estos dos componentes, brother, como resultado vino un tercer componente, brother, un ser viviente. Entonces, por eso el ser humano, brother, el hombre es tripartito. ¿Sí? ¿Sí sabes por qué tripartito? Porque eres cuerpo, alma y espíritu. Amén. Entonces, Dios, brother, es un Dios triuno. ¿Sí? O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar el día de hoy del el Dios triuno, brother, como vida para el hombre tripartito. ¿Sí? ¿Qué dijo? El Dios triuno como vida, brother, para el hombre tripartito. Acuérdate que Dios es vida. Amén. Entonces, el pensamiento de Dios, brother, Dios tiene un pensamiento, brother, y un deseo y un anhelo desde ¿cómo se dice? Desde Génesis, hermanito. El pensamiento de Dios, o el pensamiento que Dios quiere, es que
Él quiere ser, brother, la vida del hombre, ¿sí? Y desde Génesis hasta Apocalipsis, brother, tú vas a ver este asunto, que Dios siempre, brother, el deseo es que Él quiere ser la vida del hombre, bro. Amén. Entonces, algo, brother, que nosotros debemos de tener en cuenta y debemos de ver, ¿sí? O sea, a Dios, brother, tú no lo tienes que ver como con miedo, ¿sí? No lo tienes que ver, brother, como lo que te han enseñado dentro de la religión, hermano. ¿Sí me explico? O sea, dentro de la religión, brother, a Dios lo tienen en un concepto muy diferente a lo que verdaderamente Él es, ¿sí? Entonces, Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 11, hermanito. Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 11 dice: Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Amén. Entonces vemos que Dios produce, brother, vida. Y dijo Dios, sí, dice la Escritura, dijo Dios que la tierra produzca hierba verde. Entonces estamos viendo, brother, la vida, brother, la iniciación de lo que realmente es la vida, bro. Amén. Entonces, en Génesis 1, 20, 21, dice nuevamente, dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y vemos que Dios, a través, brother, de la vida que Él crea, primeramente la vida vegetal, brother, vemos que la vida va evolucionando, ¿sí? Otro nivel de vida, brother, más elevado que la vida vegetal. Y después, brother, en Génesis 1, 24 al 27, dice la Escritura: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos que Dios, brother, la vida llega a su tope, brother, a su máxima evolución, ¿sí? Cuando Dios crea al ser humano, un tipo de vida aún más elevada, brother, que la vida vegetal, que la vida animal. Amén. Pero también, brother, en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9, brother, vemos otro tipo de vida. Amén. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Entonces vemos, brother, a otro tipo de vida, brother, representado o tipificado en el huerto del Edén en forma de un árbol, ¿sí? Dice Génesis capítulo 2, 15, versículo 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer. Amén. Menos de este, porque si comes de él, ciertamente morirás. Entonces, en Génesis 3:16, hermanito, vamos la secuencia, te estoy dando las citas bíblicas claves para ahorita, brother, ¿cómo se dice? Escudriñar. Amén. En Génesis 3, capítulo 3, versículo 1 al 6, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Entonces vemos, brother, que el hombre, la intención de Dios, brother, hasta aquí, la intención de Dios era que el hombre, brother, comiera del árbol de la vida, ¿sí? Pero dice la Escritura que comió del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Pero hay un punto bien importante, hermano, ¿sí? Dice la Escritura, brother, que la mujer vio que el árbol del conocimiento del bien y del mal era agradable a los ojos. Un árbol que era codiciable para alcanzar la sabiduría, ¿sí? Entonces dice que cuando tomó de su fruto y comió, le dio también a su marido, y a los dos se les abrieron los ojos. ¿Qué significa, brother? Que alcanzaron la sabiduría, bro. Porque el árbol dice que era codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, sí entendemos, brother. ¿Qué adquiere el hombre cuando come de este árbol? No adquirió vida, brother, adquirió conocimiento de lo bueno y de lo malo y sabiduría. Amén. Entonces, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 22 y 24 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, ya había adquirido, brother, la sabiduría y el conocimiento de lo bueno y de lo malo, y por eso Dios dijo, es como uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ya ha adquirido el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Dice: ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces vemos que ya una vez, brother, que el hombre adquiere sabiduría y conocimiento de lo bueno y de lo malo, dice la Escritura, brother, que el hombre fue puesto fuera del huerto del Edén.
Porque de lo contrario, brother, iba a extender su mano, iba a comer del árbol de la vida. Y entonces, brother, el hombre iba a vivir en una condición de muerte para toda la eternidad, brother. ¿Sí? O sea, hasta cierto punto, brother, vemos la misericordia de Dios que toma al hombre y lo saca del huerto del Edén, brother, para que no viviera en muerte para toda la eternidad. Amén. Entonces, en el libro de Efesios, brother, en el capítulo 4, versículos 18 y 19, Efesios 4, 18 y 19, dice la Escritura: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que se perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Entonces, vemos, brother, ya después de que el hombre, brother, come del árbol de la vida, el ser humano, brother, cae en un entendimiento entenebrecido, ¿sí? Y también dice, brother, ajeno de la vida de Dios. Cuando el hombre, brother, come del huerto del árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto del Edén, brother, lo primeritito que hizo fue que se apartó, brother, de Dios. Porque dice que cuando ellos vieron que estaban desnudos, corrieron a esconderse. Y cuando escucharon la voz de Dios, ¿sí?, que se paseaba por el huerto del Edén, dice la Escritura que Dios les dijo: ¿en dónde están? Y ellos contestaron: aquí. O sea, ellos se apartaron, brother, de la presencia de Dios, ajenos de la vida de Dios, brother. Entonces, en el Salmo, brother, es la última cita bíblica, en el Salmo capítulo 36, versículo 8 y 9, la palabra de Dios dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Escucha, en tu luz veremos la luz. Entonces dice la Escritura: porque contigo está el manantial, ¿sí?, de la vida. ¿Te das cuenta, brother? Un manantial, ¿qué produce? Agua. Y si en Dios, brother, el manantial de la vida se encuentra, ¿qué es lo que produce Dios? Vida. Y vemos que en Génesis, brother, capítulo 1, versículo 11, Génesis dijo que la tierra produzca vida. Amén. Entonces, la fuente de vida, brother, es Dios, es Cristo. Amén. Dentro de las Sagradas Escrituras, hermanos, nosotros vamos a encontrar vida y también los principios de la vida. Porque si tú te das cuenta, hermano, ¿sí?, en el libro de Génesis tú encuentras primeramente la vida creada de Dios. Amén. ¿Cuál es la vida creada de Dios, brother? La vegetal, la animal y la vida del hombre. Pero también encuentras, brother, la vida increada e indestructible de Dios, brother. La vida divina representada a través del árbol de la vida. Amén. Y si tú llegas hasta Apocalipsis, brother, en Apocalipsis vas a volver a encontrar, brother, al final de la Escritura, la vida increada de Dios. Porque la Biblia concluye, brother, con el árbol de la vida, en Apocalipsis 22. Amén.
Entonces, dentro de la misma Biblia, brother, o de las Sagradas Escrituras, se encuentran riquezas escondidas, hermano. Tenemos que entender, hermano, que la Escritura, brother, la Biblia, no es un simple libro. No es simplemente, brother, que a ciertas personas, ¿verdad?, en diferentes tiempos, en diferentes épocas, un día, brother, estaban sin hacer nada y de repente se les ocurrió escribir, brother, un libro. ¿Sí? Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Entonces, para poder encontrar las riquezas que se encuentran dentro de las Escrituras, esas riquezas que están escondidas, brother, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Hay que profundizar, hermano. Hay que profundizar en las Escrituras. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo, bro. Fíjate bien, Dentro de una mina, brother, ¿qué es lo que tú vas a encontrar? Piedras, brother. ¿Sí? Vas a encontrar, brother, o sea, dentro de una mina, brother, tú puedes encontrar oro. Pero para que tú puedas encontrar el oro, brother, ¿qué necesitas hacer? Profundizar, brother. Tienes que escarbar profundo. Tienes que profundizar, brother, en la mina para poder encontrar ese oro, brother, o esa riqueza que se encuentra escondida, porque dentro de las minas hay piedras muy preciosas y caras, brother, ¿sí? Que valen mucho dinero. Los diamantes, no sé, los rubíes y sabe qué tantas piedras existen. Entonces, para yo poder encontrar, brother, las riquezas que se encuentran dentro de una mina, ¿yo qué necesito hacer, hermano? Tengo que profundizar en ella, brother. De la misma manera, si yo quiero encontrar las riquezas inescrutables, brother, que se encuentran en las Sagradas Escrituras, yo necesito profundizar en ellas, hermano. ¿Sí te das cuenta, brother, que no es venir a la Escritura nada más a leer por leer? Y por encimita, brother, te pongo un ejemplo. Jesucristo, ¿verdad? Una ocasión dice la Escritura que les lavó los pies a los discípulos. Amén. Y se ha enseñado, brother, a través de, yo pienso, ¿verdad?, de la religión, porque yo no lo he visto, brother, dentro de una denominación, pero a través de la religión, brother. En una ocasión que yo fui yo todavía no venía al conocimiento del Evangelio, pero una ocasión yo fui a un retiro, ¿verdad? Y hubo una, ¿cómo se dice? Como una obra de teatro, brother, o un taller, ¿verdad? Donde nos pusieron a lavarle los pies, brother, a los demás. Y nos decían que eso era, brother, como para que tú mostraras, brother, humildad ante tu prójimo. Era lo que días para atrás, brother, estaban hablando, brother, ¿verdad? Entonces, si nosotros profundizamos, brother, en las Escrituras, cuando Jesús les lava los pies a los discípulos, brother, no era que Él quería mostrar su humildad, bro. Simplemente, brother, lavarles los pies a los discípulos representaba, brother, el andar. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, brother, tú tienes que lavar tus pies, brother. Es decir, brother, que representa o tipifica, brother, el andar, brother, en tu vida. ¿Sí me explico? Como dice Pablo, ya no anden como los otros, como los gentiles, brother, que tienen su entendimiento entenebrecido. O sea, el lavar los pies representa, brother, mi andar, mi caminar, brother, de qué manera yo camino en la vida. Y si estoy caminando, brother, descalzo,
obvio que los pies, brother, se me van a ensuciar y me los tengo que lavar. Entonces, eso es lo que representa el lavamiento de los pies. No era tanto para demostrar la humildad, ¿verdad? Entonces, para yo poder, brother, encontrar los tesoros y las riquezas que se encuentran en las Escrituras, tengo que profundizar en ellas, hermanito. Cosa que muchos, brother, no hacen. Solamente andan como el Espíritu de Dios, brother, en Génesis, por encima de las aguas, ¿verdad? O sea, el cristiano hoy en día, brother, nada más anda por encima de las Escrituras, brother, y no profundiza en ellas, brother. Por eso, una mente, no reprobada, brother, una mente con una visión, brother, más bien una visión, brother, chiquita, brother. ¿Sí? Entonces, si nosotros como cristianos, escucha bien, hermano, profundizamos o nos interesamos en profundizar, brother, en las Escrituras, vas a encontrar, ¿sí? Fíjate bien, las riquezas inescrutables de la economía de Dios. Porque Dios tiene una economía, hermano. Y cuando Cristo, brother, se glorificó, Él se entronó, brother. O sea, se sentó en el trono. Y Él recibió, brother, las riquezas, o Él recibió la economía de Dios. Entonces Él tiene que ser un buen ministro de esa economía. Para yo poder encontrar la economía de Dios y esas riquezas, brother, esos tesoros que están escondidos, necesito profundizar en las Escrituras. Amén. Dios tiene un pensamiento, hermanito, y el pensamiento de Dios es que Él quiere ser la vida del hombre. ¿Sí? Ese es el pensar de Dios, brother. Dios quiere ser la vida del hombre. Por eso cuando pone el árbol de la vida en el huerto del Edén, lo puso, brother, para que el hombre comiera de ese árbol y se hiciera uno con Dios. Para que la vida divina de Dios, brother, se mezclara, brother, con la vida humana de Adán y se hicieran uno. ¿Sí? Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tú te puedes dar cuenta que el deseo de Dios es el mismo, no cambia. Amén. ¿O alguien de ustedes piensa que Dios tiene otro deseo, bro? No, hermanito. Simplemente, brother, que nosotros muchas de las veces no alcanzamos a verlo. ¿Por qué? Porque no profundizamos en las Escrituras, ¿verdad? Porque quizás a lo mejor no hay interés, hermanito. Porque estamos acostumbrados, brother, a nada más sentarnos y venir a ¿cómo se llama? A escuchar lo que me dicen. Y simplemente agarro y me llevo la enseñanza, brother. Pero nunca, brother, me pongo a profundizar en las Escrituras. Amén. O sea, ese es un grave error, hermanito. Tú como cristiano tienes que conocer lo que hay en la mina. Tienes que saber lo que hay dentro, bro. ¿Sí me explico? Fíjate, en el Nuevo Testamento, brother, conforme al Evangelio de Juan y conforme al libro de Filipenses, hermanito, el Dios triuno, ¿sí?, tomó forma de hombre. Dice Juan capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo hombre. Y en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios ni a cosa que aferrarse, ¿sí?, sino que se despojó de su trono
tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y se hizo obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Dios toma forma de hombre, brother. Dios se encarnó, brother, se corporificó, ¿sí? Con un único propósito nada más. Solamente con un propósito, hermanito. La creación de Dios ya había fallado. Dios tenía el plan desde el principio, brother, de que el hombre de forjarse con el hombre, brother, hacerse uno y que el hombre lo pudiera expresar. Amén. Entonces, aunque la creación de Dios, brother, fracasó, esto no era motivo para que Dios, brother, hiciera a un lado su plan. Porque Dios no es un Dios, brother, que se arrepienta. Que diga, si tú te das cuenta en Génesis dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero aún así, brother, encontró gracia en una persona, brother, en este Noé. ¿Sí? O sea, si tú te das cuenta, brother, a Dios no le hubiera costado nada, brother, destruir a toda la humanidad. Y ya simplemente, brother, no hubiera habido descendencia ya más. ¿Sí me explico? Pero aún así, con todo y eso, brother, él, ¿verdad? Tenía un propósito, brother, y él como es Dios, brother, y es omnisciente, brother, o sea, todo lo sabe, brother. Él sabía, brother, que el propósito se iba a llevar a cabo con el hombre. Por eso, brother, a través de Noé, ¿verdad? Dice que halló misericordia, y a través de Noé, brother, nuevamente la descendencia del ser humano, brother, empieza a multiplicarse. Amén. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? ¿O me regreso? Tú dime si quieres que me regrese. Ok. Entonces, fíjate bien, hermanito. Dios toma forma de hombre, brother, para poder cumplir el propósito. O sea, con una finalidad, brother. ¿Cuál era la finalidad? ¿Sí? La finalidad era que Él se impartiera, brother, como vida en el ser humano. A través del Espíritu Santo, brother. Pero para que Él pudiera impartirse, brother, en el ser humano, Él tenía que morir. O sea, primeramente, brother, tenía que corporificarse, tenía que hacerse carne, brother, ¿verdad? Y venir a este mundo para poder morir como hombre. Y para después, brother, ser glorificado y transformarse en el Espíritu Santo, el Espíritu que da vida. Entonces, Primera de Corintios, hermanito, mira, Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios. Y hermanito, de verdad que yo me gozo en el Señor, hermanito, y me da un gusto, hermanito, de compartirte lo que te comparto, hermano. Yo en verdad, hermanito, cuando yo estoy estudiando la Escritura, ¿verdad? Y Dios habla a mi vida de esta manera, yo me emociono y haz de cuenta que lo poquito que yo alcanzo a recoger, brother, ya me anda por venir y compartírtelo. ¿Sí me explico? Entonces, no debes de desaprovechar, hermanito, las enseñanzas que se te dan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermanito, esto es son puras riquezas, hermanito. Estas son las verdaderas riquezas, brother, inescrutables, que se encuentran escondidas dentro de las Sagradas Escrituras, hermanito. Amén. Entonces, fíjate bien, brother, Dios ha hecho de mí, escucha bien, un pan para poder alimentarte, brother, a ti. ¿Sí? Porque tú estás recibiendo alimento espiritual. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45, dice:
Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Es decir, que Jesucristo, brother, se convierte en Espíritu Santo después de ser glorificado. Y pasa, brother, a la tercera fase de su proceso. El Dios triuno procesado, brother. Dios sufrió un proceso, brother, o tuvo que llevar un proceso. ¿Sí? Así como tú, brother, estás llevando un proceso, brother, ¿verdad? Desde el momento en que tú vienes al conocimiento de las Escrituras, desde ese momento empieza tu proceso, bro. Y si tú te das cuenta, tú pasas de un estado de ser, de una naturaleza caída, a un estado de vida, brother. Amén. Entonces, dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 y 4. Fíjate, hermanito. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 y 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. ¿Sí? Vino del cielo un estruendo como de un viento. Mira, me voy a detener aquí poquito. En el idioma griego, brother, la palabra viento, brother, se menciona como pneuma. ¿Sí? O sea, el neoma, brother, pero se escribe pneuma, así como se escucha, que significa aliento, significa viento, significa espíritu, brother, o soplo, ¿sí? Lo que Dios depositó en el ser humano, en el huerto del Edén. Entonces, dice la Escritura, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu, es decir, del neoma, ¿sí? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Entonces, ¿te das cuenta, brother? Jesucristo se convierte en el Espíritu Santo, brother. Y el día de Pentecostés, Él regresa, brother, nuevamente a los discípulos, pero ya no como Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Sino como el Espíritu Santo, brother, el Espíritu que da vida. Dice en Primera de Corintios 15, ¿qué es? 15:45, ¿verdad? Entonces, te decía que Génesis capítulo 2 o el Antiguo Testamento, Génesis, inicia con el árbol de la vida, brother, ¿sí? Y Apocalipsis termina con el árbol de la vida también. Ahí en Apocalipsis 22:2 vemos que dice la Escritura que en medio de la calle hay un río, ¿sí? Y ese río dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río está el árbol de la vida. Entonces también, brother, termina con un árbol, con el árbol de la vida. Entonces vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis, brother, la palabra de Dios es vida. Amén. No son letras, hermanito, no es otra cosa más que vida. Eso es lo que Dios te quiere regalar a través de la Escritura, a través de la palabra santa. Amén. Entonces, esto significa, hermano, que el pensamiento de Dios a lo largo de las Escrituras, brother, ¿sí? Ese pensamiento que Dios ha tenido siempre ha sido ser la vida del hombre. Y con ese propósito se convirtió, brother, en el Espíritu Santo para poder ser la vida del hombre. ¿Sí? Entendamos, hermanitos, que cuando Dios crea al hombre, brother, solamente le dio vida humana.
o sea, la naturaleza humana, hermano. ¿Sí? Pero para que el ser humano, brother, pueda entrar en comunión con Dios, brother, a fuerzas necesita la vida divina. Porque eso va a ser lo que te va a conectar y te va a alinear a los planes y a los propósitos de Dios. Quiero que sepas que si tú no te alineas a los planes y a los propósitos de Dios, hermanito, vas a morir para toda la eternidad. ¿Sí? Porque el plan y el propósito de Dios no es que tú mueras. Y para no morir, brother, te tienes que alinear a los planes y a los propósitos de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios es hermoso, hermanito. No debes de tener en vano, brother, el sacrificio de Jesucristo. Es necesario, brother, que para que tú puedas, brother, conocer el propósito de Dios para tu vida, brother, primeramente lo conozcas a Él, brother. Y tú te des cuenta por qué Dios se hizo hombre y por qué murió. ¿Y por qué dice la Escritura que yo fui creado a su imagen y a su semejanza? ¿Sí? Pues por el simple hecho, brother, de que Él quiere hacerse uno contigo para que tú puedas tener la vida, brother. La vida de Dios. Amén. Entonces, el hecho de que Dios crea la vida significa que Él es el Dios de la vida. Dios es vida. Y dice la Escritura que Él es la fuente de vida. O sea, Él produce, brother. Él produce la vida. Y lo vistes en Génesis. Y dijo Dios que la tierra produzca vida. Amén. Para que la vida, brother, pudiera ser producida, primeramente, brother, se necesitaba. Mira, en el libro de Génesis, hermano, tú vas a encontrar 4 reinos. ¿Sí? ¿Cuáles son los 4 reinos, hermano? El reino mineral, todo lo que va relacionado con los minerales, con la misma tierra, hermanito, porque la tierra produce minerales, ¿sí? Entonces, las piedras, brother, producen minerales, y las piedras son creadas de la tierra, o sea, el reino mineral. También vas a encontrar, brother, el reino vegetal, la vida vegetal, el reino animal, la vida animal, y el reino del hombre, brother, la vida humana, ¿sí? Pero también, brother, encuentras en el árbol de la vida, encuentras el reino celestial. Amén. Entonces, si tú te das cuenta, brother, el ser humano tuvo que ser formado del reino mineral, brother. Y para que la vida vegetal, para que la vida pudiera evolucionar, brother, primeramente Dios tuvo que formar los cielos y la tierra. Y después, brother, ya que Él creó primeramente el reino mineral, la vida mineral, empezó a formar, brother, la vida vegetal. Un tipo de vida así, chiquitito. Después la vida animal, una vida un poquito más elevada. Y luego la vida, ¿qué? Humana. ¿Sí? Una vida que ya tiene una conciencia elevada, hermano. Amén. Entonces, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, ¿sí? Vemos la creación de los cielos y la tierra. Y también después nos encontramos que la tierra, brother, estaba desordenada y vacía. Y después, brother, en el versículo 3, vemos cómo Dios empieza a reordenar, brother, la tierra. Después de que la tierra sufre ¿cómo se dice? Un desorden, ¿sí? Dios empieza a reordenar. ¿A través de qué? De la palabra, brother. ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces, esto está, brother, bien,
Está bien interesante y está bien chido, hermanito. Gózate con la palabra de Dios, hermanito. Te decía el otro día, ¿de qué te sirve ir a un restaurante de esos de caché, hermanito? ¿Sí? Donde te vas a aventar unos platonones así, de esos de caché, y no lo vas a disfrutar. ¿A qué se va un buen restaurante, hermanito? Pues a comer y a disfrutar, brother, lo que tú vas a comer. Y así tienes que disfrutar, brother, este alimento, brother, espiritual. Amén. Entonces, dentro de la evolución de la vida, brother, vemos 3 niveles, ya te los mencioné. ¿Cuáles son? La vida vegetal. Un nivel de vida bajo, brother. ¿Por qué un nivel de vida bajo? Porque esta vida, brother, no tiene conciencia. ¿Sí sabes lo que es la conciencia? ¿Sí? Bueno. La vida vegetal no tiene conciencia. ¿Sí? Es simplemente vida. Se divide en 3 categorías la vida vegetal. La planta, o sea, la hierba verde. La otra es la hierba verde. No, fíjate bien. La primera es la hierba verde. La segunda es la hierba que da semilla. Y la tercera es el árbol que da fruto. O sea, son las 3 categorías que se encuentran dentro de la vida vegetal. La vida vegetal no tiene conciencia, pero también produce vida, brother. Si te das cuenta, árbol que da fruto y hierba que da semilla y la hierba verde. Pues la hierba verde no produce nada, brother. ¿Sí? Pero la hierba que da semilla ya produce algo. Dentro de la vida vegetal, la misma vida, brother, dentro de la vida vegetal, la misma vida evoluciona. Tiene categorías. Aunque es una vida, brother, que no tiene conciencia, pero produce vida. El árbol que da fruto. Tú como cristiano, brother, ¿qué eres? ¿Eres hierba verde? ¿Eres hierba que produce semilla o que da semilla? ¿O eres un árbol que da fruto? Tú hazte esa pregunta, hermanito. ¿Sí? Esto representa o tipifica a los 3 tipos de cristianos que existen, brother. El cristiano que es como una hierba verde. El que nomás va a la iglesia, brother, y se sienta a escuchar la palabra y aplaude y canta y danza y da su ofrenda o su diezmo y hasta ahí nada más. No está produciendo una semilla. ¿Sí? Están los otros que son ¿cómo se llama? Las hierbas que dan semilla. Hacen lo mismo que hace el cristiano que no produce nada, pero de menos, brother, siembra la semilla. Amén. Pero hay cristianos, brother, escucha bien, que son los ancianos, los maduros, los que están trabajando arduamente, brother, para el reino de Dios. Y esos son los que son árboles que producen fruto. O sea, ellos ya están produciendo, están en producción, hermanito. ¿Y tú como cristiano qué estás haciendo? ¿Qué clase de hierba eres? ¿Qué produces? ¿Estás produciendo o no estás produciendo? Tú júzgate, brother, a ti solito. Tristemente, hermano, dentro de las mismas congregaciones, en el mismo cristiano, brother, las iglesias están llenas de pura hierba verde. Cristianos, brother, que no están produciendo nada. Que simplemente por el hecho de que publican una cita bíblica, brother, en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, en Instagram,
¿sí? Ya creen que están, ¿cómo se dice? Produciendo. No, hermanito. Dice la Escritura, vayan y hagan discípulos. Y hacer un discípulo no es de llegar y decirle, Cristo te ama, bendecido, bendiciones, hermano, que Dios te bendiga. No. Hacer un discípulo, hermanito, es darle un seguimiento. ¿Sí? Instruirlo, brother, en los caminos del Señor. Entonces, dice la misma Escritura, brother, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Sí? Y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Por qué está sufriendo violencia el reino de los cielos? Porque son muchos obreros, ¿cómo dice? ¿Cómo? Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. O sea, hay mucha necesidad, brother, dentro de la misma iglesia. En el mundo, brother, hay muchísima necesidad, pero no hay obreros. No hay gente, brother, que verdaderamente esté dispuesta a pagar el precio. Y sigue bien harto, traemos arraigado, brother, fíjate bien cómo del cristianismo, brother, o sea, el mismo hombre ha hecho del cristianismo religión, brother. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, se siguen los mismos, muchos cristianos, brother, siguen los mismos patrones que hacían en la religión. Nomás ir al servicio el día que se lleva el servicio a cabo, se sienta. La única diferencia es que lee más la Biblia, un poquito. La única diferencia es que ahora ora un poquito más y quizás ayuna. ¿Sí? Pero ¿qué estamos haciendo, brother, para el reino de Dios? ¿Verdaderamente como cristianos estamos edificando el cuerpo de Cristo? Que ese es, brother, mi trabajo como cristiano, edificar el cuerpo de Cristo, brother. ¿De qué manera yo edifico el cuerpo? Cuando yo llego, brother, y te hablo del Evangelio, te hablo del Señor Jesucristo, brother, y te instruyo, brother, para que el día de mañana tú seas un árbol que esté produciendo frutos. Pero como traemos lo religioso todavía, brother, lo único que hicimos es que nos salimos de la religión para meternos a la denominación. Ay, ay, ay. Dejé el catolicismo por meterme a una denominación, brother, que a final de cuentas me lleva a lo mismo. Sigo patrones de conducta, enseñanzas, brother, de hombre a final de cuentas, aunque se predica la palabra de Dios, brother, pero no deja de ser, brother, enseñanza de hombre. Dios no creó, brother, denominaciones. Esas fueron creadas por el hombre. Entonces, la apostasía, brother, a todo lo que da. Amén. La degradación, brother, de la iglesia. ¿Sí? La degradación, brother. ¿Qué es degradación? ¿Qué es la palabra degradar? Bajar de calidad, quitar poder. Cuando pierde su estado, brother, cuando algo pierde su estado original, se degradó. Entonces, si tú te das cuenta, brother, el estado original, brother, de la iglesia no es el mismo, brother, hoy en día. Ha caído en degradación. Gracias a que nosotros como cristianos, brother, nomás andamos por encimita. Gracias a que seguimos denominaciones, brother. ¿Sí? Entonces, cuidado. Mira, hermanito, la escritura en Apocalipsis capítulo 17 y 18, ¿verdad? En el capítulo 17 habla de la ramera, ¿sí?
La condenación de la gran ramera, brother. Y dice la Escritura que la ramera es la madre de las prostitutas. Esto está bien fuerte, hermanito. Fíjate por qué. Dice que la ramera es la madre de las prostitutas, hermanito. ¿Sí? ¿Quiénes son las prostitutas? No. Las denominaciones que existen en el mundo, brother. Todas las denominaciones, ¿sí? Esas son las prostitutas, desgraciadamente, brother. ¿Y la ramera quién es? Babilonia. ¿Sí? Babilonia, brother. Entonces, ¿de dónde salieron las denominaciones? De Babilonia, brother, a final de cuentas. ¿Por qué crees que hay una división tremenda, brother, entre los mismos cristianos? Tú ponte a hablar del evangelio, brother, con un trinitario o con un sabatista o con uno que sea solo Jesús. Un solo Jesús, brother, no puede entablar, brother, una ¿cómo se dice? Una plática, ¿sí? Entre cristianos, brother. Un denominatario que sea de solo Jesús y uno que sea trinitario, nunca van a llegar a un acuerdo, porque uno dice que él tiene la verdad y el otro no. Me ha tocado ver, hermanitos, hermanos en Cristo, brother, que debaten bien feo, ¿verdad? Porque unos dicen que porque tienen el bautismo en el nombre de Jesucristo, y ellos dicen que ellos iban a ser salvos. El otro día me tocó ver a uno que le decía: nosotros íbamos a ser salvos porque somos bautizados en el nombre de Jesucristo. Ustedes no, porque ustedes se bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ¿hasta dónde, brother, ha llegado el cristiano? O sea, date cuenta todo lo que ha hecho, brother, las denominaciones. Una división tremenda, brother, dentro de la misma iglesia de Cristo. Es triste, hermano, pero esa es la realidad. Amén. Esa es la realidad, hermano. Y es algo bien tremendo, hermanito, porque pues el cristiano está dividido. Hay una división tremenda, brother, dentro del cristianismo. ¿Cuándo has visto a un católico debatiendo con otro católico por la palabra de Dios? Nunca. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo sentir. Y entre cristianos evangélicos, brother, no. El sentir de los trinitarios es uno, y el de la otra denominación es otro, y etcétera, etcétera, brother, que esto es un relajo. ¿Sí? Debemos de